Bueno, episodio 2 de Backstage. Hoy estamos con Manu Álvarez Indart, que nos acompaña. Primero, gracias Manu por venir, gracias a Estudios Wes Under por prestarnos el lugar para grabar el segundo episodio. Y bueno, como arrancamos generalmente los episodios, la idea, Manu, es que nos cuentes un poco de cómo fueron tus inicios con la cámara, cómo fue tu inmersión, digamos, en el mundo audiovisual. Bien, bueno, gracias a vos por invitarme. ¿Cómo empecé yo con la cámara? Yo empecé con la cámara en fechas, año 2016, estudiando en la universidad, pero ya de muy chico era como aficionado a la fotografía y bueno, comienzo simplemente por gusto. Quería simplemente sacar fotos. Ahí mis abuelos me regalan lo que fue mi primera cámara, una Nikon D3100. Y ahí simplemente con esa cámara y estudiando comunicación social, me empecé y que me gustaba mucho el cine también, de chico, empecé a tirar fotos y a trabajar con uno de mis amigos, y ahí desde ya, bueno, todo fue para arriba. Después comprarme más lentes, cambiar la cámara, pasarme a Sony y bueno, a lo que llegamos hoy. ¿Y cuándo fue, digamos, ese momento en el que vos apuntás 100% los cañones a decir, bueno, me gusta esto, quiero trabajar de esto? Algo de lo que me interesa mucho que cuentes es que a mí me llamó la atención, es como que siempre vos trabajaste por tu cuenta. Generalmente la gente que va a la universidad aspira de la universidad a ir a una empresa. En cambio, lo que me llamó la atención de tu caso es que vos siempre fundaste tu propia empresa. ¿Cómo relacionarías este tema del filmmaking y emprender? Sí, es interesante. Hoy ya no trabajo por mi cuenta, pero la realidad fue un poco por necesidad y porque siempre tuve la posibilidad de hacerlo y gente que me acompaña a hacerlo. Hay algo interesante en todo eso, fue que yo empecé a sacar fotos y uno de mis mejores amigos del colegio también sacaba fotos y filmaba, exactamente, Julepe, que le mando un saludo. Y ya con él empezamos a trabajar de lo que sea. Me acuerdo que era como que nos enfrentábamos a cualquier, o sea, lo que sea, claro, desde, no sé, casamientos. Sí a todo. Sí, claro, sí a todo. Desde sacarle una foto a una alfombra quizás hasta lo que se te ocurra que podíamos llegar a hacer con la cámara, lo hacíamos. Y otra cosa importante es que yo en la universidad en la que estudié no te daban la posibilidad de tener un trabajo estable en una empresa de 4 horas ni siquiera, y como que me tuve que empezar a rebuscar, obviamente, y era algo que quería hacer, empezar a trabajar, empezar a ganar mi plata, a hacer mis cosas, y más que nada con la cámara. Si me preguntás qué fue el momento como en el que elegí o que dije esto es lo que quiero, no sé si hubo un momento, hubo más una oportunidad. Yo sabía que en el momento en que nosotros empezamos a trabajar con la cámara era como que el momento en que empezaba a explotar la necesidad de tener contenido de un poquito mejor calidad de lo que existía. Obviamente estamos hablando de niveles distintos a lo que puede ser cine o fotografía publicitaria para ese momento, pero cuando, como por así decirlo, la fotografía publicitaria de redes sociales empezaba a hacerse por creadores de contenido más jóvenes, más novatos o más amateurs, y nosotros vimos una oportunidad ahí, mucha posibilidad de pequeños emprendimientos necesitando contenido, y bueno, ahí vi la oportunidad, más que el gusto por hacerlo. Como te digo, yo estudiaba y me ocupaba muchas horas del día a estudiar y no me dejaba tener un laburo de 4 horas, una pasantía. Entonces, bueno, la oportunidad que encontré de trabajar era con la cámara. A la tarde, faltar a la universidad, fin de semana, era como que donde podía, metía el bocado de laburo ahí, y ahí, bueno, la rueda empezó a girar, digamos. Hay una pregunta que me traes ahora del tema de la universidad, y volviendo, porque ya lo habíamos mencionado, que es, como filmmaker o creador de contenido en general, ¿considerás que la universidad te sumó más de lo que te restó en cuanto a tiempos? Porque viste que la gente que está recién arrancando es como que suele preguntarle a la gente a la que mira, ¿voy a la universidad? ¿No voy a la universidad? ¿Voy por mi cuenta? Bien. ¿Qué me decís de alguien que se recibió y trabajó de eso? Sí, ahí yo difiero en una cosa que estás diciendo, de que yo no me considero un filmmaker. Yo soy comunicador social, y creo que el concepto de comunicador quizás es un poco más amplio. Digo, yo para comunicar utilizo las herramientas de cámara, de edición, de fotografía, de sonido, etc. Pero quizás el concepto yo lo veo un poco más amplio. Que me sirvió muchísimo, porque acá tampoco quiero menospreciar el laburo de filmmaker, porque para nada, pero aprender a usar una cámara para mí es fácil. La teoría de la fotografía
dentro de todo se aprende con el tiempo, obviamente lleva su estudio, pero aprender a utilizar una cámara no me parece difícil. El plano de aprender a cómo comunicar es quizás lo más interesante y lo más rico del trabajo de todos los filmmakers, y que hay filmmakers que realmente yo admiro, que me parece que es mucho más interesante, más rico, y creo que es más allá de lo técnico. Claro. El trabajo de fondo. Yo lo aprendí mucho de eso, aprendí teoría de la comunicación dentro de la universidad, que creo que me ayudó muchísimo. Volviendo al tema trabajo en general. Si mal no recuerdo, vos tuviste por tu cuenta 2 agencias, que primero fue Huff y después fue Juga. Sí. ¿Querés contarnos un poco cómo fue surgiendo? Sí. Y después de eso, anda pensando también alguna anécdota que haya pasado en algún laburo, en algún rodaje, filmación, como le quieras decir. Bueno, trabajando con Huff o con Juga en este caso. Sí, yo, como te digo, en el año 2017 yo tenía 18 años y ahí fue cuando empezó creo que 18 años, no sé, soy malo con matemáticas, pero más o menos por ahí fue que empecé a trabajar. Como bien habías dicho, yo antes no había trabajado nunca me habían contratado de un estudio de filmación, o no es que nunca participé en rodajes como persona contratada, sino que éramos nosotros con nuestras cámaras y todo era nuevo. Cada cosa que hacíamos desde el principio, todo era nuevo. Cuando empecé a sacar fotos con Julián y creamos Huff, constantemente era todo nuevo, y ahí fueron unos muy lindos 2 años de trabajar con Huff, y realmente como cada día era un desafío, cada trabajo era un desafío. La posibilidad de comprarnos cámaras nuevas, como empezar realmente a ver que la cosa funcionaba, que la cosa funcionaba siempre era como una magia, la magia del emprendimiento. Y claro, que genere sus frutos es algo muy que te llena de orgullo. Claro, reconfortante. Y, claro, tanto tiempo invertido exacto, se está pagando. Mucho tiempo invertido, mucho esfuerzo invertido, muchos fines de semana invertidos, muchas noches sin dormir. Pues bueno, pasa que Julián se va del país a vivir a Barcelona, y ahí, bueno, yo tuve como unos 4 o 6 meses en los que seguía trabajando solo por mi cuenta, y tuve una pasantía en el diario La Nación, y ahí fue cuando empezamos a hacer la conexión con Juga, con Fabi, que Fabi estudió conmigo en la universidad, y bueno, y ahí vimos la oportunidad de, no tanto una agencia de contenido como era Huff, sino una agencia de comunicación, un concepto un poco más amplio. Hacer branding, tener marcas, manejar las imágenes, y además ofrecer la posibilidad de nosotros mismos hacer el contenido que después se publicitaba, por así decirlo. Juga, lo que yo siempre digo es que fue como la culminación de todo lo que fuimos aprendiendo en la universidad y lo que fuimos viendo en la universidad, poder ponerlo en práctica de una forma completamente casera. Claro, y además Fabi, una persona que se metió en el mundo de la fotografía por mí, por un viaje que hicimos juntos, y él no conocía las cámaras, y a partir de ahí como que se acerca. Entonces fue como ir y que los dos juntos podamos emprender algo como lo que hicimos. Claro. Y bueno, Juga fue algo muy, muy, muy lindo, que también duró unos lindos 2 años, unos completos 2 años, donde pasaron 1,5 millones de cosas, y ahí también, ya más grandes y más profesionales, el hecho de hacer otro tipo de trabajos, otro tipo de desafíos, viajes, posibilidad de hacer cosas más grandes, participar en cosas más grandes, no sé, con Volkswagen, con Peugeot, y como estar en lugares que quizás a una corta edad de 22 o 23 no imaginás que puedes estar. Y después, bueno, Fabi también se fue del país. Cosa que... Hay un factor común. Claro, hay un factor ahí. Común Hay una cuestión que veo que se repite en mis emprendimientos. Y bueno, y después recuperarte de eso por segunda vez es difícil. Es complicado estar sentir que de vuelta estuviste 2 años peleándola y llegando a cosas muy grosas. Y bueno, de repente por una cuestión quizás externa, que es la situación del país, obviamente el proyecto de vida de cada uno, las cosas se complican, o se da vuelta, por así decirlo, la torta. Y bueno, volver a ver, bueno, tenés el tablero de ajedrez, a ver qué fichas empiezo a mover de vuelta. Me gusta esto que mencionás de que de alguna manera volviste a empezar 2 veces desde cero prácticamente. Quiero llevarlo más a la parte de que quizás puede ser que tenga que ver con el por qué hoy en día no estás trabajando con esto directamente, porque sí estás en otro lado, que me gustaría que cuentes qué estás haciendo ahora y qué tal,
Pero bueno, ¿cómo fue que esto que haya pasado de emprender y perder a un socio, emprender de nuevo y perder a otro socio, quizás te llevaron a tomar una decisión de apuntar el rumbo de tu laburo profesional a otro lado? Sí, eso quizás es como la parte más jodida. Jugártela a trabajar independientemente y como realmente armar proyectos con personas en las que confías y con personas en las que congenias muy bien en el trabajo, y de repente que eso no se tira a la basura, porque siempre las experiencias sirven, pero llegar a puntos en los que, bueno, en una fue el 33% del emprendimiento, que fue una de las 3 personas que éramos, se fue, y después el 50% del emprendimiento que se vayan es terrible. No solo en lo administrativo, sino también en lo creativo, en la capacidad de tener un punto de vista diferente, una crítica diferente. Siempre, bueno, sobre todo con Fabi éramos personas que no solamente nos complementábamos mucho en lo creativo, sino que nos criticábamos mucho en lo creativo, y era como que constantemente estábamos aprendiendo cosas nuevas el uno del otro y nos desafiábamos a cosas nuevas el uno con el otro. Y sí, y llegás a un momento en el que ya cuando se te termina el segundo emprendimiento, no es que se te termina, sino que bueno, la otra persona se va y vos decís, bueno, tengo una estructura armada, tengo la posibilidad de seguir con esto, tengo los clientes, tengo esto, pero realmente ahí es difícil como mantener la cabeza en foco y decir, puedo seguir haciéndolo solo. Probé unos buenos 6 meses, pero bueno. Sí, ahí hasta surgieron algunos laburos en los que yo... Claro, bueno, ahí arrancando, uno de los motivos también por los cuales estás acá es que cuando yo también di el salto para arrancar y dedicar 100% a lo que sería la creación de contenido, en mi caso, uno de los que me abrió las puertas pidiendo ayuda con los trabajos fuiste vos, justamente porque Fabi se había ido. Entonces nada, es algo que dije, bueno, Manu tiene que estar acá porque de alguna manera es parte de esto. Y estoy muy contento de haberte llamado y haberte, caso de haber aportado lo que sea, estoy muy contento de eso. Pero sí, llegó un momento en el que dije, no puedo más con esto, porque Argentina también es un poco difícil como para emprender y como para estar desde negociando hasta cerrando presupuestos, hasta como... Es un poco más complicado, lógicamente. Porque siempre la gente está corta y exacto. Es un tire y afloje constante. Bueno, y viniendo después del año de pandemia, o sea, como que se combinaban muchas cosas, y en un momento dije, basta, pero también porque quise hacer otras cosas. O sea, a mí hay una cosa que me interesa mucho, que es la educación, y me encantaría en algún momento poder ser profesor, poder... como enseñar. Yo creo que tuve distintas experiencias de enseñar fotografía a distintas personas, pero me gustaría enseñar, o sea, aportar quizás a la educación, y es algo que me decidí a hacer este año. Y bueno, y fue como quizás como la resolución de un conflicto fue de manera natural. Cuando hay algo que no querés hacerlo más, como que empezás a buscar la posibilidad de no hacerlo más. Y yo igual seguía trabajando, seguía metiéndole en cierto punto, porque tenía que ganar plata, tenía que trabajar de algo, pero ya estaba con la idea de desapegarme, y bueno, y empecé por otros medios a buscar trabajo y a buscar otro tipo de posibilidades. No estaba cerrado a nada, o no estaba cerrado a seguir emprendiendo. Quizás para seguir emprendiendo tenía que haber algo realmente que o me llame la atención o me dé la posibilidad de cambiar un poco el aire de lo que me estaba pasando, y bueno, y llegó la oportunidad con Tres López, que es una agencia de comunicación. Me llamaron como coordinador de producción. Una de las cosas de la que más estaba quemado era de ser yo el que tenía que salir con la cámara, sacar fotos, filmar, y ser yo el que tenía que volver a mi casa, editar. Estaba muy quemado de esa parte. Sí, igual antes de entrar en lo que estás haciendo actualmente en Tres López, ¿qué le podrías recomendar a alguien que se encuentre o que pueda llegar a estar en una situación similar a la que vos estuviste después de que Fabi se fue, por ejemplo? Creo que le podría decir que no se desesperen, y que si tienen la posibilidad de viajar un poco, o sea, no te digo viajar de ir de 6 meses o 3 meses, no, te digo viajar una semana. Yo tuve en marzo de este año, tuve la posibilidad de irme a Bariloche con mis amigos, y ese fue el punto de quiebre. Como que en Bariloche, que llevé la cámara y creo que saqué las mejores fotos de mi vida. Creo que ahí cuando saqué ese tipo de fotos, en la sensación de estar disfrutando y de no estar trabajando con la cámara, ese fue como el punto de quiebre, y dije, como, bueno, tengo que cambiar. Entonces, ¿qué les diría a la gente? Que primero, que no se desespera, es que no se desespere. O sea, hay situaciones que uno quizás siente que no puede controlar, pero si pone la cabeza en orden y como que mira el tablero, quizás tratar de mirar el tablero de una forma más externa y ver, bueno, ok, entonces ahora tengo que mover las fichas de tal manera, y así como ya de chapa es como, bueno, si te puedes realmente despejar la cabeza una semana, hacerlo. Claro.
hacerlo. 100%. Y me contabas de Tres López, Sí. una agencia de comunicación. La verdad que, bueno, una experiencia única la de Tres López, que entré como coordinador de producción, en donde yo dejé, por así decirlo, dejé de editar y dejé de ser la persona de campo y empecé a coordinar el equipo. Y es un muy lindo desafío porque es todo remoto. Y la gente con la que yo trabajo quizás en Capital, zona sur, zona norte, Por todos lados. por todos lados. Entonces, el desafío de llevar a cabo un proyecto audiovisual con gente con la que no estás en el campo y no estás tampoco al momento de editar. Vengo de 4 años de quizás cuando trabajaba con otros fotógrafos, cuando trabajaba con otros diseñadores, cuando trabajás con tus equipos de gente, con los directores de fotografía, directores de arte, todos estás ahí sentado en una mesa, quizás discutiendo, viendo con la computadora y marcando, qué sé yo, y de repente es trabajar todo en virtual. Trabajo como coordinador y también lo que hago es mucho supervisión del material. O sea, la posibilidad que han visto en mí es que, viste que yo te dije que con Fabi no solo hacíamos fotografía y video, sino que hacíamos como un poco el más de todo. branding, comunicación. Exacto. Yo sé un poco de diseño, o sea, un poco bastante de diseño, sé un poco de sonido, sé de filmación, sé de edición y bueno, también de manejo técnico de equipos. Entonces vieron quizás en mí una persona como bastante multifunción. No solo coordino, sino que también como que veo y como, bueno, ver cuál es la mejor manera de poder llegar a, a los distintos objetivos, distintos trabajos que tengamos que hacer. Bueno, eso es lo que hago hoy en día en Tres López. Fue ese cambio de aire que necesitaba. Conocí nuevas formas de trabajar en la producción audiovisual que nunca me hubiera imaginado. Y por más que extraño ahora un poco la cámara, extraño un poco editar, extraño un poco de lo que me quejaba, lo extraño un poco, pero igual, nada, creo que es la oportunidad de yo creativamente y yo como fotógrafo o como filmmaker o como comunicador poder encarar esa pasión de otro modo, de otro lado. Sí. Y ahí viene, bueno, el tema de los cuadros y eso, ¿viste? Ya vamos a llegar a eso. Okay. Volvemos para atrás un poco a la parte de la anécdota. Hay un montón de anécdotas. O sea, una con Huff. Te voy a contar una con Huff. Una con Huff, una con Juga. Me parece Juga. excelente. Te iba a proponer exactamente lo mismo. Una con Huff que fue uno de los días que más bronca tuve en mi vida. Nos habían contratado un lugar en Recoleta que cortaban las calles y como que todos los locales hacían una exposición, Claro. un social fue, Sí. pero la cuestión es que había que trabajar, sacar cantidad de fotos, cantidad de material y entregarlo al otro día a las 8 de la mañana. Y la cosa esta era... Hasta las 12. Claro, sí, era una cosa así, o sea, era poner que te diga de 4 de la tarde a 11 de la noche y había que entregar a las 8 de la mañana. Y iba a salir en editorial, iba a ser... y yo tenía facultad al otro día también. Y cuestión que volvimos de trabajo y nos quedamos toda la noche editando y al otro día yo me fui a la facultad y qué sé yo, Bueno, resulta que, y esto es lo malo que tiene ser independiente, a la gente que nos había contratado no le gustó y no nos pagaron. No, Una fea. qué Fue uno de los días que más bronca tuve de mi vida, sí, pero además ahora porque nos trataron bastante mal Claro. y fue como bastante desagradable vivir una situación así. Además que nosotros fuimos con lo mejor, hicimos lo mejor que pudimos nuestro trabajo, cumplimos con... Metieron la famosa noche heroica. Sí, pero cumplimos con todas las cuestiones que nos habían pedido, con ¿viste? Los distintos pedidos, qué sé yo, pero bueno, ahí hubo una situación bastante fea, de eso también se aprende. Y hay una cosa que con la fotografía o sobre todo con el emprendimiento fotográfico y eso, que te pasa desde con tu familia hasta con tus amigos, hasta con la gente que te contrata, que es que piensa que sacar fotos, que hacer un video es fácil. Es como, no, maestro. No es fácil, no sabes lo que cuestan los equipos que tengo, no sabes el tiempo que estoy invirtiendo, o sea, son muchas cosas, ¿viste? Y que te insulten de esa manera es feo. Sí. Y después una con Juga, esta de Juga es un poco más graciosa, con Fabián, una época del año 2020, plena pandemia, en la que hay una cuestión muy graciosa que es que en el campo, y esto yo no lo sabía, la industria ganadera es algo que yo completamente fuera de eso, pero hubo un momento que el canal rural y todos esos como lugares donde se hacen los remates, ¿viste? Pandemia, ya no se podían hacer los remates de forma presencial, Claro. entonces ¿cuál era la solución? Crear canales de YouTube y filmar vacas y toros.
Y con Fabián encontramos la beta ahí, una vez nos contrataron y a partir de ahí nos empezaron a contratar y como que fuimos a muchos campos alrededor de todo Buenos Aires, filmar vacas y toros. Y esto te digo en mayo del año pasado, cuando la gente estaba encerrada en su casa y ibas por la ruta y te paraban 45 veces los policías, te pedían absolutamente todo. Y hubo una vuelta que nos contrata por segunda vez una familia y en Necochea, o cerca de Necochea más o menos. Y con Fabián, o sea, no que nos reíamos, pero como que no teníamos ganas de quedarnos más del tiempo suficiente, Claro. pero nosotros teníamos que llegar a las 9 de la mañana ahí y íbamos a trabajar como hasta las 6 de la tarde. En Necochea más o menos eran como 5 horas de viaje. Claro. Y nos habían ofrecido terminar de trabajar y quedarnos ahí a pasar la noche. Bueno, cuestión que salimos a las 3 de la mañana de acá, de Argentina, de nuestra casa. Salimos de acá y a las 3 de la mañana, bueno, llegamos, 9 menos 5 llegamos. Bien. La puntualidad de oro. Terminamos de trabajar a las 6 de la tarde, qué sé yo. Y con Fabián dijimos, no nos vamos a quedar. Y nos volvimos. Y ese día llegué como a las 12 de la noche, una cosa así, a mi casa. Imagínate. O sea, manejar 5 horas a las 3 de la mañana, trabajar todo el día y manejar otras 5 horas. Pero bueno, esa anécdota con Fabi es como el tope de gama porque primero era, como te digo, era mayo, era junio, ponele, plena pandemia. Sí, aparte ya frío. Y me Necochea, ¿sabes? Sí. El viento que había. Y filmar vacas y toros, ¿entendés? Era como todo muy bizarro, ¿entendés? Pero bueno, en 2020 creo que eso fue una de las magias de la industria, que fue como encontrar nuevos negocios, encontrar nuevas posibilidades y reinventarse. Sí. Y que realmente, como te digo, viste lo que te dije al principio, yo veía las oportunidades, al principio yo empecé a emprender porque veía la oportunidad de que había gente que necesitaba ese material y el año pasado fue eso, era como, ok, abril, nosotros volvimos en marzo, ya plena pandemia, cerrado todo, volvimos de una carrera de TC en Concepción del Uruguay y volvimos, estaba todo cerrado y fue como, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Entendés? No podemos trabajar, no había nadie que te llame. Claro. Y de repente encontrar esas de vuelta, volver a reinventarse y decir como, ok, hay gente que necesita contenido de tal manera, vamos a atacar ese nicho y bueno. Y ahora hay como un Tinder de vacas en el que vas eligiendo. Y ahora, si entras, La foto la hizo Manu. si entras a YouTube, a los canales de estas cabañas, vas a encontrar un montón de filmaciones que están hechas por Fabián y por mí, de vacas y toros que están posando, qué sé yo, y son vacas y toros. Pero sí, es muy gracioso. Genial, genial. Bueno, y para cerrar, Manu, foto favorita, en el cual después nos vas a explicar qué estás haciendo con las fotos y la historia detrás de tu foto favorita. Mi foto favorita es una que yo titulé Un respiro de paraíso, que es justamente de este viaje al sur, a Bariloche, que hice con mis amigos en marzo, que es una foto que me parece fantástica. No me preguntes bien por qué, pero me parece fantástica. Y qué bueno eso de titular las fotos, ¿eh? Una cosa es vender contenido y otra cosa es vender obras de arte. Y los fotógrafos, los filmmakers, los comunicadores somos artistas en cierto punto. Y ahí viene el tema también de vender las fotos. No de venderlas, pero... Bueno, la foto es esa y quizás esa foto es mi favorita porque fue quizás esa sensación de como sacar ese tipo de fotos. Bueno, y de Bariloche hay un par de fotos también que me gustan mucho, como una de la entrada también. Que si querés la puedo mostrar también acá en pantalla. Que bueno, fue eso, fue el momento de sacar las fotos y realmente estar sacando fotos distintas a lo comercial, distintas a emprender. Y que nada, realmente respirar como un aire nuevo y decir, ok, vamos a hacer un cambio de cosas, vamos a reacomodar las fichas de otra manera en mi vida. Claro. ¿Y qué hago con las fotos? Nada, ahora estoy un poco en el papel de artista, por así decirlo. Dejé de generar contenido en masa, pero sí me gusta imprimir y encuadrar las fotos bien, en buena calidad y en buen papel y buen marco y esto de titular las fotos y también hacerlas, por así decirlo, como edición limitada. Yo no hago la cantidad infinita de fotos, sino que hay algunas que solamente hago 5, algunas que hago solamente 10, algunas que solo hago 20 y no venderlas porque la verdad es que no las vendo, las comercializo al precio del costo, claro, de lo que me sale imprimirla y de lo que me sale encuadrarla. Pero sí, es eso de como que cada foto, cada obra es una obra de arte y en cierto punto también, así como fui emprendedor y fui autor y director y productor de mucho contenido publicitario que he utilizado también,
o sea, que he utilizado y que otras marcas han utilizado de lo que yo hice. También soy autor de productos, no de productos, pero de fotos que me gusta sacar a mí y que yo creo que son, que valen artísticamente. Claro. No que valen artísticamente, porque es medio subjetivo el tema del arte, pero bueno, a mí me ha llamado mucho la atención de que hubo amigos míos que querían tener esa foto impresa, esas fotos impresas, y fue como, bueno, Otra oportunidad. claro, sí. Podría ser una oportunidad, pero Sí, la posibilidad de nada, de que esté de otra forma, no solo Claro. digitalmente en una físicamente pantalla. inmortalizada. Exacto, físicamente inmortalizado. Creo que esa es como el point total. Así que nada. Así que bueno, creo que ya estamos con Manu. Esto fue todo por hoy. Gracias nuevamente por llegar hasta acá. Y bueno, si les gusta este tipo de entrevistas, episodios, suscríbanse en el canal, activen las notificaciones. Así nos vemos en el próximo. Así que gracias, Manu. Ya sabemos cómo. Y corte. Bueno, espero que les haya